Exactamente, ahora mismo se acaba de iniciar la grabación. Bueno, pues para el día de hoy contamos con Martín Rubio García, lo estáis viendo en pantalla, me imagino. Es el agregado comercial de la embajada de la oficina comercial de la embajada de España en Lagos, en Nigeria. Pertenece al cuerpo de diplomados comerciales del Estado. Creo que ha estado en destinos en España y en el Ministerio de Agricultura, me parece, ¿no? En defensa, perdón, en defensa. Correcto. Vamos a hablar, nos va a hablar sobre Nigeria, un país interesantísimo, un país que sobre el papel, desde luego, tiene todo lo que debería ser para ser un país interesantísimo por PIB, por población y no deja de ser el país más importante de África en términos de PIB, pero estamos seguros de que ahí hay muchos matices y muchas consideraciones que nos va a dar Martín a lo largo de la jornada. No quiero también dejar de pasar la oportunidad de informaros de las acciones que como departamento estamos organizando relacionadas con el mundo africano. Creemos que esta se enmarca dentro del interés de las empresas que pueden tener en este mercado. Ahora mismo en la calle tenemos una misión para Mozambique y Sudáfrica, que probablemente ya la hayan visto, por si es de su interés. Esta misma acción se hace como preparación para una misión que queremos hacer en la semana del 27 de marzo, que iría tanto a Nigeria como a Costa de Marfil. Para la que la convocatoria la recibirán en los próximos días, con lo cual si tienen interés en ella, pues la podrán ir viendo. Pero no solo eso, ¿no? Sino que también, pues probablemente en el mes de mayo organicemos una misión a Senegal, y en el mes de junio a Uganda y Ruanda. Pero no solo eso, también tenemos el año pasado, en el año 2022, ya organizamos un Club África donde pretendemos dar unas acciones de seguimiento a información y networking para todas aquellas empresas andaluzas interesadas en el mercado de África subsahariana, donde hemos organizado sesiones, la verdad es que consideramos de bastante interés, que se van a ir reproduciendo a lo largo, que se va a repetir en el año 2023. Y bueno, ya en relación con este seminario en concreto, me parece interesante decir que, bueno, que ha habido un interés importante, ha habido aproximadamente unas 25 o 30 empresas interesadas. La mayoría, Martín, son del sector agroalimentario. Hay mucho interés, evidentemente, en Andalucía tenemos aceite y aceitunas, pero en este caso nos parece que ha sido más de lo que normalmente vemos en los mercados africanos, ¿no? Pero aparte del aceite de aceituna, pues también tenemos otros productos agroalimentarios. Tenemos también materiales de construcción, como ahora has podido ver. También tenemos industria auxiliar a la agricultura y otros. Son básicamente los tres sectores en los que muchas veces vemos que hay intereses, pero evidentemente también hay sector logístico, también hay otros productos específicos que vamos a ir viendo a lo largo del chat. No me extiendo más. Martín, muchas gracias y somos todo oídos. Me parece que no vas a tener presentación concreta, pero vamos a estar escuchándote con mucho interés. Dale. No, no te escuchábamos, te estábamos escuchando antes. Ahora sí. Ahora, es que no me permitía desactivar. Vale, pues nada, buenos días a todos. En primer lugar, pues me gustaría mucho agradecer a Extenda por esta oportunidad, ¿no?, que genera, pues, en contacto de la Oficina Comercial de Lagos, pues, con las empresas andaluzas. Creo que generar estos espacios, pues, es interesante, no solo, pues, por parte de la Oficina Comercial, porque nos permite conocer cuál es el interés de las empresas y cuáles son los problemas también de las empresas, sino también, pues, de cara a las empresas españolas, pues les permite abarcar más mercados y conocer en profundidad o con mayor detalle, a lo mejor, mercados que generalmente suelen ser, pues, en menor grado conocidos, como suele ser el continente africano, ¿no? En segundo lugar, también me gustaría agradecer a aquellas empresas que participan en esta jornada. Como ha comentado Pablo, yo soy el agregado comercial de Lagos, llevo aquí aproximadamente 2 años y medio y, bueno, durante 2 años y medio me ha permitido estar en contacto con este país. No obstante, yo creo que en un país tan grande como Nigeria, con las dimensiones que tiene, pues nunca es suficiente el tiempo para llegar a dominarlo completamente o mejor dicho, nunca deja de sorprenderle a uno, ¿no?
Me gustaría dividir esta exposición en 3 apartados. El primero de ellos sería pues, daros una idea general de Nigeria. No quiero aburriros, yo creo, con datos macroeconómicos. Creo que a las empresas les interesa más pues, la parte de la política comercial, cuáles son las barreras a lo mejor que tienen, barreras comerciales que puedan tener, de acceso a este mercado. Y luego un tercer apartado de hablar de las oportunidades de negocio, más específicamente a lo mejor de inversión en los diferentes sectores. A lo mejor, visto que la lista a lo mejor muchas de las empresas pues sois del sector agroalimentario, a lo mejor me tengo en el segundo apartado de política comercial nigeriana un poco más en ese ámbito. Por tanto, la primera pregunta yo creo que cabría hacernos sería ¿por qué Nigeria? ¿No? Yo creo que Nigeria es un país muy complejo, tiene unas grandes dimensiones y es un gran desconocido, en mi opinión, para las empresas españolas después de mi experiencia en este puesto, ¿no? Yo creo que, de cierta forma, a lo mejor hay cierto miedo, tanto desde el punto de vista de comercial o a lo mejor inclusive de la seguridad, ¿no? de venir a Nigeria y visitarlo. Sin embargo, a mí siempre me gusta definir Nigeria como un gran elefante dentro de una habitación, ¿no? Porque es un país tan grande, con unas dimensiones tan grandes, pues que prácticamente se podría decir que no se puede descartar sin previamente pues, haberlo evaluado a conciencia y sobre todo de haberlo visitado, ¿no? Yo creo que Nigeria es un país que, como muy bien ha indicado Pablo en la presentación, por su PIB y también por su población, requiere al menos de una visita al país para conocerlo y poder tomar una decisión a posteriori. Como muy bien indicaba Pablo, Nigeria es la primera economía de África en términos de PIB. Aproximadamente, según el Fondo Monetario Internacional, pues su PIB estaría en torno a los 500.000 millones de dólares para el año 2022, y además es el país con mayor población, ¿no? Tiene aproximadamente 216 millones. Se espera que en 2050 pues, alcance 400 millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de estos datos, a nivel macro, yo creo que los datos también hay que coger y analizarlos un poco, ¿no? Si uno divide estas dos cifras, obtendría la renta per cápita del país, que es aproximadamente para el año 2022 de 2.300 dólares, lo cual prácticamente se va en paralelo, se podría decir que tiene el país la misma renta per cápita que en el año 2012, ¿no? Aproximadamente. Entonces, Nigeria es un país claramente, yo creo, condicionado por el sector oil and gas. El sector oil and gas hay veces que, pues bueno, afecta demasiado al ámbito económico de la economía y que muchas veces tiene un efecto distorsionador, ¿no? La economía nigeriana ha crecido a tasas bastante elevadas desde el año 1999, que se inicia el periodo democrático, hasta el año 2014, tasas aproximadamente entre el 6 y el 8% de media anual. Sin embargo, desde el año 2015, pues bueno, ha tenido un crecimiento más reducido, ¿no? Inclusive algún año previo a la COVID-19, el año 2020, ha tenido alguno en el que su PIB se ha visto reducido. Sin embargo, desde el año 2021 está creciendo aproximadamente a tasas superiores del 3%, ¿no? Se espera, según el Fondo Monetario Internacional, que ahora en el año 2023 Nigeria crezca a un ritmo de un 3% en términos de PIB. Como decía, es una economía que está fuertemente condicionada por el sector oil and gas, y esto se observa claramente en los datos, ¿no? El 89% de las exportaciones nigerianas sería petróleo. El 90% de la divisa extranjera que obtiene el país y que condiciona muchísimo su política comercial es gracias a las exportaciones de petróleo. Y lo más sorprendente, que a lo mejor la gente muchas veces no conoce, es que el 30% de las importaciones nigerianas es precisamente los derivados del petróleo, ¿vale? Ay, se ha caído. No, ¿se ha caído? No. Te estamos viendo y escuchando, Martín. Ah, sí, perdona, es que me ha surgido... Te oímos y te escuchamos perfectamente, Martín. Vale, pido disculpas porque me ha salido aquí un mensaje de Webex, precisamente. Estoy tratando de recuperar la imagen y poderos veros, pero bueno, como me podéis escuchar y me podéis ver, sigo con la explicación, ¿no? Como decía en este caso,
pido disculpas. Como en este caso, ¿no? Es sorprendente a lo mejor que el 30% de las importaciones nigerianas sean derivados del petróleo. Esto se debe principalmente a que Nigeria no tiene capacidad de refino. Tiene 4 refinerías públicas, una de ellas en Port Harcourt, 2 en Warri y una de ellas en Kaduna, pero actualmente no están trabajando, ¿no? Adicionalmente, se ha desarrollado al este de Lagos una 5ª refinería de carácter privado. Estaría financiada en principio por Dangote, que es el hombre más rico de África, y el gobierno federal nigeriano el año pasado habría comprado el 20% de la propiedad, ¿no? El objetivo actual del actual gobierno federal pues sería poner en marcha esas refinerías de tal forma que pueda reducir esas importaciones nigerianas para contrastar la salida de divisa extranjera, ¿no? Y poder realizar importaciones en otros ámbitos sectoriales. En cuanto a las relaciones bilaterales España-Nigeria, me gustaría indicar como idea general es que las relaciones comerciales se encuentran muy desequilibradas, ¿no? España prácticamente en el año 2022 importó bienes por un valor de 5.500 millones de euros. Sin embargo, el 98% de esos bienes prácticamente pues, fue petróleo, ¿no? Eso hace que España se convierta en el segundo cliente comercial de Nigeria después de India. Por su parte, España solo exporta a Nigeria, o mejor dicho, Nigeria importa de España aproximadamente 500 millones de dólares. En este caso, los principales, digamos, bienes que Nigeria importa de España pues serían combustibles, productos cerámicos, bebidas, plástico y luego maquinaria del capítulo 84. En términos generales, el número de empresas españolas que se encuentran aquí en Nigeria es muy reducido. Podríamos decir que son aproximadamente unas 7 u 8. Y el motivo principal, como he dicho, es un mercado complejo, no está hecho para todas las empresas. Es un mercado que, es importante decir, conlleva bastantes gastos, son gastos muy elevados a la hora de instalación, ¿no? Esto hace que, pues comparativamente hablando, pues la presencia de empresas españolas en África, en Nigeria, perdón, sea muy reducida si lo comparamos con otros países de África Occidental, ¿no? Por ejemplo, en aquellos países donde España tiene oficina comercial, como Senegal, Costa de Marfil o Ghana, pues se puede decir que hay aproximadamente entre 30 o 40 empresas, por lo menos, instaladas. Y si tenemos el dato que, por ejemplo, aproximadamente, pues hace en 2012, 12, 13 años, el número de empresas instaladas en países como Costa de Marfil o Ghana, pues era muy reducido. Yo diría que a lo mejor menos de 5 o 10, ¿no? Entonces, estos países están experimentando, por decirlo así, un mayor crecimiento o presencia española que un mercado como el nigeriano, que como digo es más complejo y tiene unos gastos de instalación mayor. Sin embargo, como contrapartida se puede decir que tiene unos niveles, yo creo, de rentabilidad bastante más altos, ¿no? Aquí me gusta poner muchos ejemplos de empresas que nos comentan porque considero que son más ilustrativos, ¿no? Había una empresa que nos comentaba cómo su actividad en Panamá pues tenía más o menos un revenue aproximadamente de un 3, un 4% y sin embargo aquí en Nigeria era de un 40%, ¿no? El motivo, pues porque necesitas cubrir, es un país que tiene muchos riesgos al ser tan complejo y necesitas tener márgenes muy, muy amplios para poder cubrir la posibilidad que surjan o que se den esos riesgos, ¿no? Esa sería un poco una idea general, digamos, del escenario actual macroeconómico de Nigeria. Es un país, por último, añadir que nos encontramos, yo diría, en un punto de inflexión importante, ¿no? Un punto de inflexión porque el próximo mes de febrero tendrán lugar las elecciones federales. Y en este caso el actual presidente Buhari no puede optar por un tercer mandato, por lo tanto el nuevo presidente que sea electo en febrero, pues la verdad es que va a tener una serie de retos bastante importantes, como por ejemplo pues solucionar el problema del subsidio de la gasolina para poder reducir el déficit fiscal que tiene el país y luego por otro lado, pues como he mencionado ya, hacer frente a la capacidad de refino que necesita el país para obtener mayor financiación y que le permita al final un desarrollo económico más sostenible a medio y largo plazo, ¿no? Me gustaría iniciar un segundo apartado. Yo creo que este va a ser el que más interés pueda tener a lo mejor para las empresas. Se trata de la política comercial nigeriana.
La política comercial nigeriana es una política comercial muy proteccionista, está orientada, digamos, a la sustitución de las importaciones en fomento de la industria nacional. Eso lo que quiere decir es que básicamente tratan de reducir el número de importaciones precisamente para controlar su divisa extranjera, para que no salga su divisa extranjera en favor de que las empresas vengan y se instalen aquí, ¿no? Eso lo que conlleva es que muchas empresas al final, debido a lo mejor a las siguientes barreras comerciales que voy a establecer, pues terminen a lo mejor llevando a cabo algún tipo de, instalándose en el país y llevando a cabo algún tipo de transformación en su producto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el sector del vino, pues a lo mejor exportarlo a granel y embotellarlo aquí en Nigeria. Dentro de esta política comercial, como decía, hay una serie de barreras comerciales, me parece bastante interesantes mencionarlas aquí, sobre todo porque algunas de ellas pues hacen hincapié especialmente en el sector agroalimentario, ¿no? En primer lugar, mencionaría la coyuntura económica. Dentro de esta coyuntura económica diría que las importaciones nigerianas son muy fluctuantes, ¿no? Pueden fluctuar de un año a otro en torno a un 25%. Y además, si comparamos las importaciones nigerianas con las importaciones españolas, veremos que una economía tan grande como la nigeriana, realmente sus cifras de importación son bastante reducidas, ¿no? Aproximadamente el año pasado, en 2022, las importaciones fueron por valor de 47.000 millones de dólares, mientras que las españolas fueron por valor de 426.000 millones, ¿no? Lo que significa que Nigeria importa aproximadamente una octava parte de lo que lo hace España. Dentro de esta coyuntura económica también me mencionaría la situación de la divisa o la estabilidad cambiaria. Nigeria es de los pocos países, por decirlo así, de África Occidental, África Central, que no está anclado, digamos, al sistema del franco CFA, igual que le sucede a Ghana, y por lo tanto pues mantiene, como podemos ver, cifras de inflación más elevadas y, digamos, presiones depreciatorias de su moneda más acusadas, ¿no? Tiene una menor estabilidad cambiaria. En los últimos años, la divisa local, la naira, ha sufrido una depreciación importante. Se podría decir que aproximadamente en 2022, en el mercado paralelo, la depreciación ha sido aproximadamente de un 25%, ¿no? El mercado monetario aquí está dividido, por decirlo así, por un lado en el tipo de cambio oficial, que actualmente ronda con el euro en torno a los 474 nairas el euro, mientras que el mercado paralelo está en torno a las 760, ¿no? Eso puede afectar, ¿cómo puede afectar a las empresas? Puede afectar a las empresas en muchas ocasiones en el que el pago de los proveedores nigerianos a veces no puedan obtener divisa del Banco Central para realizar pagos a tipo de cambio oficial, ¿no? Tienen que ir al mercado paralelo. Entonces, si uno tiene que ir al mercado paralelo, digamos que la rentabilidad en ese sentido puede disminuir y supone un riesgo que, como digo, tiene que ampliarse con amplios márgenes a la hora de hacer comercio para que se tenga que asumir este tipo de riesgo, ¿no? La segunda de las barreras comerciales que me gustaría mencionar, y yo creo que en mi opinión es la más importante, es el ámbito de registros y prohibiciones a la importación, ¿no? Nigeria es un país que, como digo, trata de reducir sus importaciones y de tal forma que si aún así se sigue importando, pues lo lleva inclusive hasta el punto de prohibir la importación de productos, ¿no? Un claro ejemplo pues, que afectaría, yo creo, a empresas que están aquí presentes sería el ámbito de los fertilizantes, ¿no? En 2017 había una empresa aquí española que estaba exportando fertilizantes a Nigeria, le iba muy bien, la verdad. Entonces, como se seguía importando fertilizantes del exterior, las autoridades nigerianas decidieron aumentar los aranceles, ¿no? Y como a pesar de ese aumento de aranceles se seguía importando, finalmente optó por la prohibición de fertilizantes. Hoy en día está prohibido importar fertilizantes del exterior, salvo aquellos que sean orgánicos y salvo aquellos que tengan al menos que tengan al menos solo dos compuestos de los siguientes tres, que creo recordar son nitrógeno, fósforo y potasio.
¿vale? Entonces, si aquellos que solo tengan 2 componentes o aquellos fertilizantes que sean orgánicos, sí que estaría permitida su importación en el país. Luego, por otro lado, como he dicho, el ámbito de los registros yo creo que es más importante, actúa como una barrera de entrada, una barrera técnica, y es que los productos de carácter agroalimentario, cosméticos, farmacéuticos, veterinarios y químicos requieren de su registro en NAFDAC, ¿vale? Es la autoridad competente en materia, pues, en materia de este tipo de productos. Entonces, este registro es obligatorio. Desde enero de 2020 se incrementó la tasa en concepto de inspección hasta 11.000 euros por producto. Este registro solo lo puede llevar a cabo una empresa nigeriana, lo cual conlleva siempre a tener un socio local que lo registre generalmente, porque de lo contrario, pues la empresa española se tendría que constituir aquí en Nigeria, aunque sí que es cierto que hay 2 empresas españolas que pueden llevar a cabo ese tipo de registro de tal forma que, digamos, como el registro conlleva la cesión comercial del producto, al menos esa cesión de autonomía no quedaría en manos de empresas españolas, sino de una empresa local. Este registro se tiene que renovar aproximadamente, se renueva cada 5 años y el coste del registro es inferior, es aproximadamente de $5.000. Alguno de vosotros me podría preguntar, porque son preguntas que recibimos comúnmente, ¿no?, aquí en la oficina comercial, si el registro se produce por marca o se registra por producto. Aquí es donde entra la gama. Yo siempre digo que Nigeria no es un país de blanco y negro, sino que es un país donde dentro de su complejitud hay muchas gamas de grises, ¿no? Entonces, legalmente, oficialmente, habría que registrarlo por producto. Eso conlleva que si alguno de vosotros me preguntáis, Martín, yo, por ejemplo, nosotros que quisiéramos exportar vino, tenemos 3 gamas, ¿no? Vino tinto, por ejemplo, rosado, vino blanco. ¿Tendríamos que tener un registro NAFDAC por cada uno de esos productos? La respuesta es sí. ¿Cuál es la realidad cuando uno visita el supermercado y ve, por ejemplo, una misma marca que exporta estos 3 tipos de vinos? No sé, una compañía francesa, pues es que utilizan realmente el mismo registro NAFDAC, ¿no? Por lo tanto, ya digo que ahí entra dentro de la gama de grises y la complejitud que tiene este país. Por otro lado, aparte de este registro NAFDAC, existe dentro de NAFDAC una posibilidad que se llama Global Listing. En este caso, el Global Listing lo podrían llevar a cabo empresas o sea, supermercados básicamente, lo podrían llevar a cabo empresas de hoteles, restauración y restaurantes, ¿no? Y permiten importar este tipo de productos sin tener que pagar estos $11.000 que digo en tasa de inspección, ¿vale? Pero estaría delimitada el volumen de la importación a 300 cajas. Ahí volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es la gama de grises de este país, ¿no? ¿Cuál es la definición de cada una de estas cajas? Otra de las barreras comerciales que yo creo que afectaría más a lo mejor a las empresas de ingeniería, de obra pública, sería el ámbito, o inclusive del sector sanitario, sería el ámbito de las licitaciones. En Nigeria, para poder optar a una licitación, en este caso es necesario constituir una empresa y que la empresa tenga 3 años de antigüedad. Eso conlleva a determinadas empresas que, por ejemplo, están operando aquí en aeropuertos o realizan servicios de infraestructura importantes, a que, digamos, tengan un socio local que es el que se presenta a la licitación o al concurso público, y luego la empresa española lo que pone es el componente técnico, ¿no?, y el know-how. Y por último, la última barrera que mencionaba a la hora de instalarse en el país, yo creo que serían pues los gastos de instalación, pues son superiores, yo creo, sobre todo si lo comparamos pues a otros mercados, como por ejemplo podría ser Sudamérica o América Central. Por último, el último apartado que quería mencionaros sería de las oportunidades de negocio. Nigeria es un país que no está hecho tanto para la exportación como para la atracción de inversión, porque al fin y al cabo la política nigeriana hoy en día es hacia lo que está orientado, ¿no? Está orientado hacia que las empresas se instalen aquí.
Quería hacer ahí un pequeño, bueno, un pequeño ahí hincapié a lo mejor para hablar del sector del aceite de oliva, ya que muchas de las empresas asistentes en el día de hoy pues forman parte de este sector, ¿no? De este nicho de mercado. Aproximadamente en 2021 las importaciones de aceite de oliva fueron de 500.000 euros en Nigeria, siendo España el segundo país de origen de estas importaciones, ¿no? El primero de ellos fue Italia. En cuanto a los canales de venta, esto también afectaría a otro tipo de empresas. Yo creo que en el sector retail, pues aquí en este caso en Nigeria, en el ámbito de supermercados, diría que hay 3-4 cadenas principales. La primera de ellas sería Shoprite, que tiene aproximadamente 25 establecimientos. Era una empresa Shoprite, bueno, es una empresa sudafricana, de origen sudafricano, pero en 2021 fue vendido a un fondo nigeriano, ¿no? Como ya os digo, tiene aproximadamente 25 establecimientos, sería la empresa más grande que hay aquí en Nigeria en el ámbito de supermercados, y posteriormente la segunda empresa sería Spar, que es de origen indio, actúa a través de franquicias y en ella, por ejemplo, se pueden encontrar productos españoles, tanto ya sea aceite como, por ejemplo, botes de conserva, aceitunas, etcétera, ¿no? Tiene aproximadamente 15 establecimientos y luego hay una serie de 2-3 supermercados, como por ejemplo Harles, que tienen un número más reducido de establecimientos, que aproximadamente estarían como en 2-3 establecimientos, ¿no? Y luego, desde el año 2020-2021, han proliferado muchísimos supermercados de carácter, como digo yo, de carácter familiar, ¿no? De carácter unifamiliar. Son supermercados sobre todo regentados por la comunidad libanesa. Aquí las 3 principales comunidades de expatriados serían libaneses, que en el ámbito de negocios, pues sobre todo están orientados al ámbito, al sector servicios, pues restaurantes, supermercados. Luego los indios, que están más orientados al ámbito del plástico y a la industria. Y en tercer lugar, pues estarían los italianos, que estarían más orientados, yo creo, hacia el ámbito de la construcción junto a los libaneses. En el ámbito del vino también, que he visto alguna empresa de este sector, pues el vino aquí aproximadamente se importa en torno, yo creo que está la cifra en los últimos años, 2 millones de euros aproximadamente. El vino que hay aquí, el vino español que se encuentra en Nigeria, normalmente no es un vino que tenga una denominación de origen. No encontramos vino, por ejemplo, de Ribera del Duero, por poner un ejemplo, ¿no? O de La Rioja, sino que normalmente los vinos suelen ser más o manchegos o sobre todo también valencianos, ¿no? De origen valenciano. Es un vino a lo mejor de calidad-precio de una gama media más baja, ¿no? No encontramos vinos de un precio, no sé, que en España a lo mejor podrían rondar más de los 10, 15, 20 euros, sino que son vinos que en España valdrían menos de 10 euros, ¿no? Y curiosamente aquí a la comunidad nigeriana, por la experiencia que tengo con otras empresas de este sector, pues los vinos que más atraen a los nigerianos son los vinos dulces, ¿no? No tanto a lo mejor pues el vino tinto o el Ribera, sino el vino dulce. La verdad es que es un producto que sí que tiene mercado y sí que tiene ventas aquí en Nigeria. Siguiendo con el ámbito de la alimentación, pues sí que me gustaría comentar también que en Nigeria, y esto sí que es una oportunidad de negocio que yo considero que es interesante, porque no existe la cadena de frío. Es decir, aquí, por ejemplo, el número de mataderos es reducido y además no son mataderos modernos. Sí que hubo, por ejemplo, en Benín, una empresa española construyó allí unos mataderos modernos recientemente, en los últimos 10 años. Aquí los mataderos son antiguos y funcionan, pues bueno, con una serie de estándares que, sin lugar a dudas, no serían aceptables en países de la Unión Europea, ¿no? No permiten, digamos, la refrigeración del animal y el desangrado tampoco. Entonces, lo digo, esta es una experiencia, ¿no? Una empresa, lo digo también porque vino una empresa el año pasado, a principios de 2022, una empresa española que venía a hacer un estudio para una cadena multinacional muy importante para implementarse aquí y conocer cuál era la cadena de frío, la calidad de los productos, ¿no? Y
te mostraban, yo pude acompañarles y ves cómo los animales, pues bueno, pues la muerte que le dan al animal directamente es manual, no está automatizada, ¿no? Como podría ser en un matadero moderno. Entonces, desde que ese animal, por ejemplo, es despeciado, se saca directamente a la venta directamente a los supermercados, no está refrigerado y además, ya digo, no existe cadena de frío, ¿no? Entonces ahí sí que es una oportunidad, yo creo, de negocio bastante interesante. Es muy difícil ver cuando vas a un supermercado un camión refrigerado, ¿no? Yo creo que no he visto más, en estos 2 años y medio no he visto más de, a lo mejor, de 2 camiones refrigerados, y me parece que es un tema bastante interesante. Otro de los sectores que me gustaría mencionar sería el de la construcción. También hay empresas aquí. En el ámbito de la construcción, de los materiales de construcción, normalmente son materiales de construcción de calidad media alta, y yo diría que es un sector que está muy afectado por una política cíclica, ¿no? Vivió un boom de expansión muy grande entre los años 2000 y 2015. Es el momento en el que los elevados precios del petróleo, ¿no? Permitieron llevar a cabo o planear al menos, ¿no? Grandes macroproyectos. No sé si alguno de vosotros habéis podido leer acerca del proyecto de EcoAtlantic aquí en Lagos. Era una ciudad prácticamente moderna, se ganó una extensión de terreno al mar, y la idea pues sería construir ahí una ciudad absolutamente financiera, pero que a día de hoy, en 2023, pues prácticamente hay construidos solo 6-7 edificios, y sin embargo sí que se ha producido la venta de terrenos, ¿no? De hecho, es público que el consulado de Estados Unidos va a ser trasladado a esta zona, y van a construir ahí un nuevo edificio, ¿no? Por lo tanto, ya digo, es un sector bastante cíclico, que depende mucho de los precios del petróleo, ¿no? Que permite la obtención de divisas en el país. Por lo tanto, ahora, ante una subida de los precios del petróleo, es posible que en los próximos años podamos ver, digamos, una mejora de ese sector, ¿no? Y como siempre solemos decir, muchas veces lo más importante realmente es estar para cuando se produce ese boom, ¿no? Porque hay veces que cuando ya en España a lo mejor suenan las campanas de las oportunidades de negocio en un determinado país, claro, si no llegas a tiempo, pues has perdido esa oportunidad, ¿no? Otro sector trascendental, como he mencionado previamente, sería oil and gas. En este caso, el sector oil and gas está dominado por básicamente 4 empresas internacionales aquí que tienen presencia, que serían pues Chevron, Exxon, Shell y Total, la francesa. Y las oportunidades que surgen en este nicho de mercado estarían muy vinculadas, yo creo, con la industria auxiliar, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, española, que presta servicios a la refinería que he mencionado previamente, que están construyendo de Dangote, que se esperaba que se pusiese en marcha a finales de 2022, pero parece que al final lo hará este 2023, ¿no? Es una empresa que realiza servicios de limpieza en los oleoductos, y como digo, sí que puede haber ahí bastantes oportunidades de negocio, ¿no? Otros sectores que me gustaría también mencionar, pues sería el sector sanitario, un sector sanitario que está orientado sobre todo al ámbito privado. El gasto público aquí en Nigeria es muy reducido. De hecho, es muy llamativo que Nigeria tiene una relación entre ingresos públicos y Producto Interior Bruto de las más bajas del mundo. Aproximadamente está, según el Fondo Monetario Internacional, en el 7%. Para compararlo con otros países, como por ejemplo Bangladesh, que estaría en el 13%, pues es bastante llamativo, ¿no? Yo creo que en términos comparativos, relativos, pues ya está diciendo mucho. Entonces, el gobierno federal, por decirlo así, o los gobiernos estatales no tienen la capacidad, digamos, de poder implementar un sistema de salud público como conocemos en España, y en este caso es el sector privado el que, digamos, toma las riendas y toma ahí el liderazgo, ¿no? En los últimos años también se han construido muchas pequeñas clínicas en este sentido, de carácter privado, inclusive hospitales. Aquí mismamente en Lagos se ha construido el Dutch, que está al norte, está en Ikea, al lado del aeropuerto, y aquí en Lekki pues ha construido también Evercare Hospital, un nuevo hospital donde empiezan a tener una serie de, digamos, prestaciones y servicios ya más parecidos
a lo que estamos acostumbrados en España, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar ya departamentos de oncología, incluso de hemodiálisis, ¿no? En este sentido sí que me gustaría señalar, generalmente ICEX suele realizar una misión comercial de carácter del ámbito que afecta al ámbito del sector sanitario a finales de septiembre, principios de octubre, todos los años, por si alguien estuviese interesado. Otros sectores que me gustaría, para terminar, otros sectores que me gustaría mencionar sería el sector eléctrico y la industria en general. El sector eléctrico sería, digamos, una eterna promesa, pero una gran necesidad que tiene Nigeria, ¿no? Nigeria tiene una capacidad instalada de 6.000 megavatios aproximadamente, lo cual, si lo comparamos en términos relativos con España, pues es muy reducido, ¿no? Son aproximadamente en España 100.000. Eso conlleva que muchas veces en Nigeria estemos acostumbrados a tener cortes frecuentes, ya que en determinadas épocas, a lo mejor del año, pues el suministro eléctrico público, digamos, no soporta más de 14, 15, 16 horas al día, ¿no? Y esto, a su vez, lo que conlleva es que muchas empresas y también los hogares, es muy común en los diferentes compounds, cuenten directamente con generadores para suministrarse a base de diésel. Y como mencionaba por otro lado, la industria es un sector que está muy protegido de la competencia exterior, por lo tanto realmente es una industria, yo diría, que es poco competitiva a nivel internacional y que básicamente está orientada a, digamos, a la demanda interna, ¿no? Es un mercado bastante cautivo en ese sentido. El tipo de maquinaria que se utiliza en Nigeria, muchas veces el tipo de maquinaria yo diría que es una maquinaria pues, que no es el último modelo, no tiene la última tecnología, precisamente ¿por qué? Por la falta o los fallos de suministro eléctrico. Vale, muchas veces en este caso también es un material que se importa sobre todo de China, es de segunda mano. Aquí, por ejemplo, cuando se deslocalizaron muchas empresas de calzado de la zona de Levante, de la zona de Elche en España, pues mucha maquinaria para fabricar ese calzado fue, digamos, exportada aquí a Nigeria y a día de hoy pues se suele utilizar, ¿no? Es maquinaria que, como digo, pues tiene poco contenido electrónico muchas veces también, porque no es fácil a lo mejor encontrar ese servicio postventa o los mantenimientos de una tecnología que es más avanzada. De hecho, hace aproximadamente 3-4 años una serie de empresarios y autoridades españolas fueron a España para ver el funcionamiento del ferrocarril español, se reunieron con Renfe y la verdad es que quedaron anonadados de la tecnología española, ¿no? Yo creo que en ese sentido las empresas españolas pues tienen la verdad un valor añadido bastante importante, ¿no? Porque son empresas que pueden prestar pues tiene un componente tecnológico, pueden prestar un servicio que está al alcance o que está al mismo nivel, inclusive mejor que empresas del resto de países europeos, estadounidenses y seguramente que a un precio pues bastante más competitivo. Por último, quería concluir en este caso, antes de que pasara el turno de preguntas. Como ya he dicho, en febrero tendrán lugar las elecciones y yo creo que va a ser un punto importante, un punto de inflexión de este país. Creo que el país necesita una serie de reformas y puede ser un buen momento para venir, ¿no? En los próximos meses a Nigeria. Yo creo que se puede iniciar una ola y ese es el momento en el que yo creo que las empresas tienen que estar, ¿no? Me gustaría señalar también, pues, en todo momento el apoyo de la Secretaría de Estado de Comercio, ¿no? Del Fondo de Internacionalización de la Empresa Española, saber que la Secretaría de Estado de Comercio pues, tiene una serie de herramientas de internacionalización y que siempre pues, estamos a vuestra disposición para todo aquello en lo que os podamos ayudar. También me gustaría mencionar que la oficina comercial cuenta con un centro de negocios que se alquila a aquellas empresas que estén interesadas para venir a Nigeria, para poderse instalar, para poder conocer el país y que si alguno pues tiene algún interés, pues que siempre se puede poner en contacto conmigo o con la oficina comercial en términos generales y preguntarme al respecto.
Y por último, me gustaría también señalar, yo creo que ahora después del COVID las empresas se vuelven a animar y vuelven a viajar a Nigeria, la importancia que tienen las diferentes ferias sectoriales que se celebran principalmente aquí en Lagos, ¿no? Yo destacaría en el ámbito del sector, pues sobre todo el sector de cosméticos, el Beauty West Africa, que se celebró el pasado mes de diciembre de 2022, yo creo que se celebrará también en diciembre de este año, luego también Plastic Impact en el ámbito de plásticos y sobre todo también en el ámbito de las bebidas me gustaría señalar la feria de Food and Beverage. Así que esto sería, digamos, una pincelada general que me gustaría daros de Nigeria para que tengáis un conocimiento pues, más aproximado de lo que es este país. Y nada, estoy a vuestra plena disposición para aquellas preguntas que queráis realizar, ¿no? Caramba, Martín, interesantísimo. Muchas gracias. Has aportado muchos datos, mucha información, alguna un poco dura de digerir, porque realmente creemos que hay datos, hay información interesante. Bueno, primero, antes de entrar en el turno de preguntas, una apreciación en relación con el apoyo que presta ICEX y los proyectos y los servicios personalizados que presta ICEX. También mencionar que gracias al acuerdo que tenemos con ICEX, precisamente aquellos proyectos individuales que las empresas quieran hacer en Senegal lo pueden canalizar a través nuestra, y nosotros al final pues sería el equivalente a hacerlo directamente con ICEX. Aquí hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es un win-win porque estamos todos coordinados y al final nosotros somos los interlocutores con en este caso con Martín, y al final recibirían ese mismo servicio pero a través nuestra, con lo cual yo creo que estamos todos coordinados en ese sentido. A mí me han surgido muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones. También me gustaría irme a un caso muy concreto. Martín, no sé si te pongo en un aprieto. Quizá lo que lo más interesante ha sido esa necesidad de inscribirse en el Nasdaq, ¿no? Sí. Eso, la logística, es decir, los tiempos de eso, ¿cómo serían? O sea, si yo soy una empresa de aceite de oliva y me voy dentro de 3 meses o dentro de 2 meses, y voy a Nigeria, me organizáis una reunión y yo encuentro un comprador que se interesa por mi producto, por precio y por cantidad, y por llegamos a un acuerdo. A partir de ahí, ¿cuál es tu experiencia y cuáles serían los pasos? Porque a ver si va a ser tan complicado que es demasiado difícil. Has mencionado 2 empresas españolas que podrían hacer de intermediarias, pero un poquito los tiempos y los costes que tú crees que eso podría llevar, ¿no? Y bueno, no me atrevo a preguntar si hay alguna forma de saltarse eso, me temo que no, pero bueno, eso es cómo se hace. Vale. En el caso que mencionas, por ejemplo, una empresa viene aquí, está interesada, lleva a cabo un acuerdo con una empresa local que quiere importar aceite de oliva. En este caso, como he comentado, pues debería ser la empresa local, ya que la empresa española no está constituida en Nigeria, quien registre el producto en Nasdaq, ¿no? El periodo que lleva aproximadamente de registro es mínimo 3 meses, entre 3 meses y 1 año. Esto es orientativo en función del sector. No es lo mismo registrar aceite, vino, que un producto a lo mejor cosmético o farmacéutico, que a lo mejor podría ser más complejo, ¿no? Y en lugar de llevar 3 meses, podría llevar 7 meses o irnos a 1 año. Por lo tanto, es variable, pero en términos generales sería entre 3 meses y 1 año. ¿Quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo la empresa local. La empresa local se queda con, en este caso, con el monopolio para comercializar este producto, es decir, obtiene la exclusividad comercial que se renueva al cabo de 5 años, ¿no? Por lo tanto, es bastante importante establecer una buena relación con ese socio comercial. Nosotros siempre recomendamos que una vez que se inicien esas relaciones comerciales, pues siempre está bien pues, visitar al socio comercial o invitarlo a España para que esas relaciones pues, sean duraderas. En este caso, el registro, como he dicho, es un registro elevado, actúa como una barrera de entrada. Se establece desde enero de 2020, por lo tanto, las empresas que previamente están registradas antes de esa fecha, pues claro, nos han visto, digamos, afectadas por esta medida.
La alternativa a este registro, ¿cuál sería? Pues el Global Listing. El Global Listing sería una forma de poder exportar ese producto, estaría, digamos, delimitado en el volumen de las cantidades que se podría exportar, pero a lo mejor serviría a la empresa española para saber, y también al socio local, para saber si ese producto pues tiene venta o no tiene venta, por ejemplo, en Nigeria, ¿no? Yo creo que es una vía también bastante interesante que deberían de estudiar, sobre todo con el importador local. Bien, bueno, yo creo que ya hay alguna pregunta. Álvaro, no sé si tú quieres trasladar la pregunta de Jaime Charri o Sí, la traslado no, yo si quieres. iba a interrumpirlo solo para eso, para trasladar la pregunta de Jaime Charly, en Verge 10, sobre la seguridad del país, tanto en el sentido de seguridad jurídica, riesgo de repatriación de dinero y luego seguridad en el terreno personal, terreno físico. Vale. Bueno, hay que mencionar que en el ámbito de la repatriación de dinero, España y Nigeria tienen firmado un acuerdo de doble imposición, entonces a priori no habría problema, no hay problema para repatriar, no habría problema para repatriar capital, ¿no? Yo creo que el problema viene más a lo mejor por el lado de la conversión de la moneda, sobre todo con el socio local. Es decir, la obtención de divisa aquí el Banco Central de Nigeria es un banco central, digamos, que tiene una serie de facultades un tanto, pues bueno, que abarcan más de lo que estamos acostumbrados como norma general en Europa o en Estados Unidos. Es decir, no solo tiene potestad sobre el ámbito de la política monetaria, sino también que se introduce en el ámbito de la política monetaria, ¿no? Entonces, como mencionaba, a la hora de hacer negocios, lo interesante realmente para el importador local, la empresa local, siempre va a ser poder pagar, en el caso de que estemos hablando de importaciones, pagar siempre, pero a tipo de cambio oficial. Si tiene que ir al mercado paralelo, pues obviamente los costes van a ser mucho más elevados. Por lo tanto, eso puede hacer el negocio que sea inviable, ¿no? Entonces, más que problemas para repatriar dinero, yo iría a ese segundo aspecto, ¿no? Que el importador local pueda obtener divisas internacionales para poder realizar los pagos internacionales. Sí que tengo que decir, y no quiero meter miedo con ello, de que nosotros no hemos recibido, digamos, quejas por parte de empresas españolas de impagos. Es decir, normalmente las empresas suelen tener músculos financieros y las empresas nigerianas tienen divisas internacionales. O sea, no hemos recibido ningún tipo de queja, digamos, o de malestar por parte de empresas españolas en ese sentido. ¿El pago por adelantado es una posibilidad, Martín? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo pago por adelantado y carta de crédito, ¿no? Es más, diría que uno de los principales problemas en el ámbito de importación y exportación con Nigeria a lo mejor podría ser precisamente la parte de crédito. Es decir, desde que la empresa a lo mejor fabrica el producto, lo mete en el contenedor, llega a Nigeria y lo vende la empresa local, pueden pasar X meses, ¿no? Entonces, sacar el producto del puerto pues no es sencillo, por eso es importante contar siempre con un buen importador local. Entonces, ahí siempre está la diferencia en cuándo realiza el pago, ¿no? O sea, entre ambas partes. Si ese pago se realiza previamente, cuando la empresa española siempre va a querer, obviamente, el pago por adelantado para poder producir ese producto, y la empresa nigeriana, pues claro, va a querer, obviamente, realizar el pago cuando la mercancía llega a Nigeria. Entonces, por eso digo que es fundamental el tipo de socio que uno tenga y las relaciones comerciales con el socio local, ¿no? Y alimentar esas relaciones sociales, pues bien, viajando todos los años aquí a Nigeria o bien invitando al socio local pues a visitar los headquarters en España, ¿no?
Que creo que tenemos otra pregunta de una empresa del sector agroalimentario. Es decir, creo que tiene posibilidades de inversión en terrenos rústicos para la plantación de cualquier tipo de cultivo, pues, bien sea olivar, almendro, fruta tropical, en fin, todo lo que café, todo lo que se produce, digamos, en esa zona de África, en otros países del entorno, y las posibilidades de exportación a Europa. Y si esto, bueno, pues si esto habéis hecho algún tipo de análisis o de estudio de la diferencia de costes respecto a ventajas o inconvenientes respecto a hacerlo en España y la normativa que tendría. No sé si hay experiencias en ese sentido. Bueno, en este tipo de casos habría que ver, ¿no? Habría que ver cuál es la extensión del terreno, dónde sería ese terreno. Sí que ha habido empresas que han trabajado para cultivos en el norte del país. De hecho, diría que la principal empresa que hay aquí española sería Jimmy Food, que es gallina blanca. Tiene, yo creo, o al menos posiblemente, según dicen ellos, la principal plantación de tomate que hay, está al norte del país, en Kebbi, y luego tienen aquí otra sede en Lagos, y ellos, por ejemplo, ahí ya estamos hablando también de las gamas de grises que he dicho, ¿no? En Nigeria, es decir, cuando uno está dispuesto a realizar una determinada inversión en el país, hay determinadas, digamos, cláusulas que se negocian directamente de forma bilateral, a lo mejor con el gobierno estatal o con el gobierno federal, ¿no? Pongo un claro ejemplo. Antes hablaba de las prohibiciones a la importación de determinados productos. Aquí, entre los productos que están prohibidos importar, pues, por ejemplo, está la carne de cerdo, la carne vacuna, el pollo, ¿no? Pero, sin embargo, se puede encontrar carne que es sudafricana. ¿Eso por qué ocurre? Pues por uno de los dos siguientes motivos. Uno de dos, o entra de extraperlo, o la segunda opción sería tener una exención del gobierno federal para poder importar ese tipo de carne, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de, digamos, de determinadas inversiones, yo creo que sería importante ese tipo de cláusulas, negociarlas de forma bilateral con los gobiernos estatales y el gobierno federal para poder obtener cierto rédito, ¿no? Bien, creo que hay una empresa precisamente que te pregunta, en el caso de Nigeria, por la feria de beauty. Bueno, Jaime Chare, que nos ha preguntado antes, lo ves, ¿no? La pregunta, que se dedican a la industria de beauty. Hay cadenas de supermercados, hay perfumerías similares al Corte Inglés, o todo de No, distribución paralela. no hay Corte Inglés, no hay una idea así. Y digo por qué, porque la gente que tiene un nivel de renta, digamos, elevado en Nigeria, en Nigeria no hay clase media, entonces la gente que tiene un nivel de renta alta realmente, yo creo que es por motivos sociales, termina al final viajando a Dubái para realizar las compras, ¿no? O a lo mejor a Londres. Muchos de los nigerianos a lo mejor tienen pasaporte británico, pasaporte estadounidense, entonces cuando viajan a Estados Unidos o Reino Unido terminan realizando estas compras, o son compras, digamos, que como comentaba, pues viajan a Dubái porque les permite establecer, pues, una imagen social, ¿no? De posicionamiento social a la hora de tengo la capacidad de viajar a Dubái, vengo con las maletas llenas, y no hay tanto, a lo mejor, tanto negocio especializado. Sí que es cierto que hay perfumerías, hay alguna perfumería de carácter individual. En los supermercados sí que se encuentran productos de perfumería, y luego también yo creo, aparte de las pequeñas más cadenas, los pequeños establecimientos de perfumerías que hay en la ciudad de Lagos, sí que quería comentar, se me había olvidado durante la exposición, otro canal bastante importante serían los marketplaces. En este caso aquí no trabaja Amazon, pero sí que está Jumia y Konga. Es bastante interesante. Yo creo que sería interesante que le echaseis un vistazo, porque muchas empresas, algunas de ellas españolas, venden sus productos a través de estos dos marketplaces. Me gustaría señalar en el caso de Konga que además de ser un marketplace, o sea, una venta online, también tiene establecimientos, tiene bastantes establecimientos en la ciudad de Lagos. Por lo tanto, pues el producto se lo pueden enviar uno a casa, o también puede ir a recogerlo en tienda.
Yo he realizado compras en estos dos canales o en estas dos empresas y la verdad es que funcionan bien. Quiero decir, el producto a lo mejor puede llegar a tu casa, hablamos de plazos más largos que Amazon, obviamente, pero el producto puede llegar a casa en aproximadamente máximo 3-4 días, salvo que el producto, pues en muchos casos a lo mejor tiene que ser importado de China, tiene que pasar las aduanas, pero en términos generales son productos que en 3-4 días se produce la entrega. Yo creo que es un mercado bastante creciente porque la sociedad, los nigerianos están muy conectados a Internet. El número de usuarios de Twitter, por ejemplo, aquí en Nigeria supera con creces de cualquier país europeo. Es gente que poco a poco sí que es una cosa que sorprende, ¿no? Los servicios tecnológicos están creciendo muchísimo en este país y la gente sí que está conectado a las redes sociales, a este tipo de marketplace. Yo creo que sí que tienen recorrido a medio o largo plazo y para mí yo siempre opino que lo que hace fundamental a Amazon o lo que realmente la clave de Amazon no es tanto la venta de sus productos, sino los usuarios, o sea, todos nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros cuando compra un producto y hace una reseña, realmente es una información y le está dando un valor añadido a la compañía Amazon bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque al final uno, si compra un bien, pues muchas veces se guía en función de las reseñas que tiene ese producto, ¿no? Y yo creo que es lo único que le falta pues, a plataformas como Jumia y como Konga, mejorar, digamos, esa atención que pueda prestar el usuario a la hora de hacer, una compra, ¿no? Con una reseña para orientar al resto de usuarios futuros. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Jumia, precisamente Álvaro y yo estamos ahí también detrás de ellos. Yo creo que en algún momento hablaremos de ellos. Una pregunta antes de seguir, Martín. Nos has definido un país de 216 millones de habitantes, o nos has hablado de los supermercados, es decir, ShopRite y Spar con 30 cadenas, pero háblanos un poquito de las ciudades, o sea, ¿cuántas ciudades hay en Nigeria? ¿Estamos hablando de Lagos, Abuya y 3 más, o estamos hablando de 20 ciudades que pueden tener lo que podemos entender como distribución moderna? Perdóname la pregunta de alguien que no ha estado en Nigeria, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de que eso se expanda o realmente hay que concentrarse en la capital y en la costa o cómo sería eso? Vale. Simplemente una pequeña apreciación respecto a la pregunta anterior. Sí que quería comentar que en el último Beauty West Africa asistieron aquí 2 empresas españolas y tuvieron stand, así que a esta empresa de cosméticos pues sí que les animo, ¿no? A que en la próxima edición de Beauty West Africa 2023 pues que viajen a Nigeria. En relación con tu pregunta, pues me parece bastante buena en este caso. Pablo, y es las ciudades nigerianas. Las ciudades nigerianas, básicamente, Nigeria como tal está dividido, hay una bicefalia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, está la ciudad de Lagos, es la ciudad con mayor población de Nigeria, tiene aproximadamente 21 millones de habitantes, y luego está Abuya, que es la capital política. Se trasladó, la capital antiguamente era Lagos, pero a principios de los años 90 se trasladó a Abuya pues para digamos, mover un poquito la capital más hacia el norte. Abuya se encuentra aproximadamente ahora en el centro del país. Es una ciudad prácticamente política, donde se encuentran pues, los diferentes gobiernos federales, ¿no? La corte, las diferentes embajadas. De hecho, nosotros aquí también continuamos esa bicefalia. En Lagos, por ejemplo, está la oficina comercial, que dependemos de la embajada, y el consulado de Lagos. Y luego en Abuya está la embajada de España como tal, donde se encuentra la residencia del embajador, ¿no? Entonces, están esas 2 ciudades, Lagos, Abuya, pero luego hay muchas otras, ¿no? En el caso, la ciudad más importante del norte y musulmana sería Kano, y luego la 4ª ciudad en términos de población en el sudeste sería Port Harcourt, que es la zona del delta del Níger, que es donde se encuentran principalmente los pozos de petróleo y los gasoductos, ¿no? Esas serían las 4 principales ciudades, pero claro, estamos hablando de ciudades que tienen a lo mejor todas ellas, cada una de ellas mínimo tienen 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces es un país tan poblado. Desde el punto de vista de la distribución, yo diría que Lagos es al final el puerto de Apapa, es la puerta de entrada, ¿no? Al resto del país. Es donde principalmente se encuentran las empresas.
o sea, el principal puerto de entrada. También es cierto que Port Harcourt tiene puerto, y ahora mismo se estaría construyendo al este de la ciudad de Lagos, en la zona de Lecky, dentro del estado de Lagos, lo que sería una zona franca, el Lecky Free Trade Zone, donde se va a construir, o se está construyendo, yo lo he visitado en 2021, el puerto de aguas profundas más grande de África Occidental, ¿no? Que se espera que empiece a operar a finales de este año, ¿no? En esa zona franca hay empresas ya instaladas, empresas internacionales, por ejemplo, está Kellogg's, está Colgate, está Dano de leche, y pues bueno, este tipo de zonas también tienen una serie de beneficios fiscales, ¿no? Bien, Álvaro, bueno, lo pregunto yo. Es decir, hay una empresa sobre servicios inmobiliarios, servicios de arquitectura e ingeniería, ¿no? Si hay barreras a la prestación de servicios desde España, por ejemplo, ¿no? Y si es necesario un socio local para la creación de una sociedad en Nigeria y acceder a dicho mercado, y en cuyo caso los requisitos de la fiscalidad, si existe convenio de doble imposición. O sea, servicios profesionales de arquitectura e ingeniería. Sí, como mencionaba, yo creo que toda la parte de servicios es un sector bastante creciente, ¿no? En el país. Además, permite precisamente lo que acabas de mencionar, Pablo, poder realizar estos servicios desde España sin tener a lo mejor una presencia tan importante o tan acusada aquí sobre el terreno. Obviamente es necesario contar con un socio local. No solo ya desde el punto de vista legal para crear la empresa, sino desde el punto de vista del día a día de la empresa. Es decir, es un mercado complejo donde es mejor pues siempre contar con la compañía, ¿no? La colaboración de un socio local y de un abogado local para realizar determinados trámites, porque muchas veces pues, la burocracia nigeriana es realmente compleja, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que es un sector creciente y que tiene posibilidad, ¿no? Todo lo que son también servicios, por ejemplo, a empresas, pues es algo que yo creo que está creciendo, ¿no? Servicios, por ejemplo, a empresas, ya sea en el ámbito tecnológico, por ejemplo, a servicios tecnológicos al sector bancario, de consultoría, de recursos laborales, etcétera. Es un sector bastante creciente. Fenomenal. Bueno, Álvaro, yo creo que ya nos estamos pasando del tiempo. Muchísimas gracias. Solo recordar que en breve vais a recibir una convocatoria de emisión comercial para Nigeria y para Costa de Marfil. Serán los dos mercados a los que iremos. Creo que del 30 y 31 de marzo será cuando asistiremos a Nigeria, y bueno, que si todas aquellas empresas interesadas que lo soliciten, y contaremos con la agenda organizada por Martín y su equipo, que seguro que tendrá todas estas cuestiones. Nada más, les acompañará probablemente también a Álvaro Parga, que lo tenemos ahí, sería la persona que iría con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y Martín, ¿algo más que decirnos? ¿Algún mensaje último? Nada, simplemente pues reiterar, ¿no? El agradecimiento pues por poder crear este espacio, poder tratar con las empresas andaluzas, y simplemente pues estar a disposición de tanto de vosotros de Extenda como de las empresas. Todas aquellas que tengan algún tipo de consultas se pueden poner en contacto por correo electrónico conmigo a través del correo electrónico que se encuentra en la página web oficial de la oficina comercial. Y nada, un placer animarles que visiten Nigeria, y como he reiterado al principio de la presentación, ¿no? Es un país tan grande que antes de tomar una decisión de descartarlo, pues yo creo que es un país que merece una visita, ¿no? Pues muchísimas gracias, y muchas gracias a los asistentes por su atención y por su interés y por las preguntas. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós, hasta luego.